Buenas noches, hermanos y hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Hoy día les vengo a compartir un mensaje que se trata de la confianza y las buenas acciones. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie Amén. y vamos a buscar en el libro de Santiago. Santiago, capítulo 2, versículo 14 hasta la 18. Amén. Santiago, capítulo 2, versículo 14 hasta la 18. Los que encontraron pueden sentarse. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La confianza y buenas acciones. Hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que alguien de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Hermanos, el mensaje que les quiero compartir es de la confianza y las buenas acciones. ¿Qué se refiere? O sea, cuando un cristiano está en la iglesia, no hace falta decir que es siervo o hija de Dios para que se salve. Tiene que demostrar sus buenas acciones. Amén, gloria a Dios. No solo entrando a la iglesia ya te salva, tienes que demostrar tus buenas acciones. ¿Cómo demuestras que estás agradecido? ¿Cómo demuestras tu ayuda por los demás? Como hija de Dios o hijo de Dios. Eso es importante. Si tú no demuestras tus buenas acciones a los demás, entonces no te puedes salvar. Amén. Porque no solo falta que digan que son fieles a Dios. No solo falta que digan que son fieles a Dios y ya. Tienen que demostrar sus buenas acciones para que crean los demás que sí está siendo fiel a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. No solo hace falta hablar y ya. Tienes que demostrar tus acciones. Eso es muy importante. Amén. Si alguien no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Este es un buen ejemplo. Si tú ves ahí a una persona necesitada, ¿de qué vale que le digas cuídate, aliméntate bien si tú no le ayudas a él? Si tú eres hija de Dios, tienes que darle a él, aunque sea una limosnita, no sé, por tus buenas acciones y de verdad amas a los demás. Amén. Gloria a Dios. Incluso a tu mismo enemigo tienes que demostrar una buena acción de aprecio. También no solo sirve a que le des tu buena acción a aquella persona que conoces. ¿Qué tiene eso de bueno si entre ellos mismos te das bueno? También tienes que dar a los necesitados, incluso a tu enemigo. Amén. Incluso Jesús mismo dijo, ¿de qué vale que des tu ayuda al que ya tiene? ¿Qué tiene eso de extraordinario? No tiene nada. Amén. En cambio, cuando tú das alguna buena acción a un necesitado, incluso a tu enemigo, estás demostrando tu afecto. Incluso como es tu enemigo, aún así lo quieres. Porque siendo hijos de Dios no debemos odiar. Amén. Así demostrar nuestras buenas acciones a cualquiera. Si tú le dices, como dice, abrígate bien y come bien, si tú no le das algo, ¿de qué vale que le digas eso? No vale de nada. Amén. Aunque sea, tú dale una buena acción de aprecio. Como en aquellos tiempos, Pedro, cuando fue a una ciudad, él se encontró a un cojo. Y el cojo estaba diciendo limosna para el pobre hombre. Entonces Pedro y Juan fueron y luego el hombre se alegró pensando que le iban a dar limosna. Y le dijo que le diera un poco y le dijo que no tiene ni oro ni plata, pero tiene algo más valioso, que es la confianza en Dios y también su bendición. Amén. Otra forma de dar tus buenas acciones puede ser también orándole.
No solo puede ser dándole dinero o alimentos, no sé, también con eso puedes demostrar una buena acción. Amén. De varias formas tú puedes demostrar tus buenas acciones. Amén. Amén. Pero también no lo hagan solo a las personas que quieren, sino también a las demás, para que hagan bien. Porque si tú haces bien a aquellas personas que te hacen el bien, no tiene sentido para nada. En cambio, tú, como Jesús también dijo, tú tienes que hacer las cosas que esa persona quiere que te haga a ti. Es como decir, si tú eres amable con esa persona, lo tratas bien. Si tú quieres que sea amable, entonces esa persona también será, cuando tú le das tus buenas acciones. Pero también hay otras personas que son cristianos y salen y a las personas lo tratan con desprecio. ¿Qué clase de cristiano es eso? Una persona que odia, no ama. Eso ya demuestra sus buenas acciones. Amén. Hay una gran diferencia entre eso. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada de lo que demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. También hoy hay otra clase de buena acción a Dios. También puede ser una persona, pero también para Dios. Si tú dices que le eres fiel a Él, si tú dices que lo amas, que incluso has servido 50 años, no sé cuánto tiempo hayas servido a Dios, ¿de qué vale eso si no te salvas? Es como si tú no amas, no odias, odias, entonces demuestras tu buena acción. No demuestras, incluso si has estado bastante tiempo en la iglesia. Tienes que demostrar tus acciones para que sepas cuánto quieres a esa persona. Porque un cristiano siempre hace las buenas acciones, o si no, toma el lado positivo o el lado más bueno para resolver los problemas también. Si tú dices que le eres fiel a Dios y no demuestras sus buenas acciones, entonces esa fidelidad está muerta, porque si tú lo dices con la propia palabra, con tu propia boca y no lo demuestras, ¿de qué vale que lo digas si tú no lo haces eso? Al hombre puedes mentirle diciéndole, esta mañana me encontré a un cojo, a un ciego, ya le dijiste y él te creyó, pero a Dios no. Dios también te ve en todo momento. Tal vez a tu hermano y tu hermana le puedes mentir, pero a Dios no. Como también en la Biblia menciona la palabra prostituta, que se refiere a aquellas personas que no son fieles a Dios. O sea, dicen ser fieles, pero no lo son. Eso es una gran diferencia que demuestra entre las buenas acciones que tú dices y haces y otras acciones que tú dices pero no lo haces. Entonces así no estás demostrando que haces tus buenas acciones como hijo o hija de Dios. Amén. Una diferencia grande se ve. No es para mentir, se ve gran diferencia. Si tú dices con tu propio labio o con tu propia boca, no es lo mismo que hacerlo en persona, con tus acciones. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio de lo bien que hago. Amén. Hacer las buenas acciones tampoco no es difícil. Es fácil, solo que algunas personas por tercas o porque no tienen ese corazón bueno, no lo hacen. Amén. Amén. Tampoco dar buenas acciones es difícil. Tampoco no puedo decir fácil, pero sí no es complicado hacer
buenas acciones. Puedes ayudar a una ancianita a cruzar la calle, darle limosna, un poco de alimento. Puedes hacer buenas acciones y eso puede ser lo cotidiano. Con eso también estás demostrando a esas personas cuánto las aprecias. Amén. Gloria a Dios. Con esas buenas acciones. Amén. Si tú siendo hija o hijo de Dios no lo haces, ¿de qué sirve que seas fiel a Dios si tú dices con tu propio labio? No vale de nada. En cambio, cuando tú lo haces, otra cosa es eso. Amén. Ahí sí, incluso las demás personas se daban cuenta. Este siervo antes no daba limosna o algo de ayuda, pero ahora mire, ya a todas las personas necesitadas les da. También en eso hay un cambio. Y ahí la fidelidad de Dios va subiendo, va subiendo. De lo que antes era ya la fidelidad muerta, ya ha subido. Haciendo tus buenas acciones y demostrando que eres hijo o hija de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así también demuestras qué corazón tienes. Amén. Por eso hay muchas formas de hacer buenas acciones. No solo con los ejemplos que les he dado. Varios hay. Amén. Si de verdad somos hijos de Dios, entonces hay que mostrar nuestras buenas acciones. Porque de nada, como les digo, nada sirve que tú lo hables de labios si tú no lo haces. ¿Acaso eso es algo bueno? ¿Acaso cuando tú dices de tu propio labio se va a cumplir en aquel lugar? No. Eso hay que tener siempre guardado. Nuestras buenas acciones son para demostrar cuánto queremos a nuestro prójimo o qué corazón tenemos como hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque como les digo, hay unas otras personas tercas que solo hablan de labio. Hablan y dicen, yo en ese lugar me he encontrado un cojo y le he dado limosna. Pero si ni siquiera lo ha hecho. Otra diferencia por no querer. Otra cosa puede ser que se haya encontrado, pero no le ayudó. Amén. Es una diferencia enorme que no se puede dar excusas. Está bien claro las buenas acciones que demuestran cuál es tu corazón y cuánto amas a tu prójimo y cuál es cuando tú hablas de labio y no lo haces. Amén. Diferencia grande. Con nuestras buenas acciones y con la fidelidad a Dios, demostramos que somos verdaderos cristianos. Amén. Gloria a Dios. Si no hacemos eso, las personas nos van a decir que no lo somos y por las cuales está yendo a la iglesia. Tal vez estés yendo a la iglesia, pero cuando tú no ayudas, no demuestras tu aprecio por el prójimo o por aquella persona con tus buenas acciones. Amén. Gloria a Dios. Incluso con tu enemigo tienes que hacer tus buenas acciones. Aunque él no te trate bien, igual tú síguele dando esas buenas acciones. Porque aunque tu enemigo te desprecie y te haga de todo, por hacer eso estás en buen camino. Amén. Gloria a Dios. Y ahí sí te puedes salvar. Amén. Gloria a Dios. Hay diferencia entre cuando tú haces las acciones y solo hablas las acciones. Amén. Es diferencia muy grande. Y tampoco hay para excusa decir que yo solo ayudo una vez o sí hay ayudado pero no ayudo seguido porque no me encuentro. Incluso a las demás personas puedes ayudar de otra manera, no solo a aquellos necesitados. Por eso, hermanos, si queremos ser verdaderos cristianos, tenemos que demostrar nuestras buenas acciones. Si no lo hacemos, nos pueden decir de todo. Por eso hay diferencia entre buenas acciones y las acciones de labio. O sea que tú dices. No se olvide
en eso. Hay dos diferencias. Amén, gloria a Dios. Vamos a ponerlo de pie. Amén. Vamos a dar las gracias a Dios por el mensaje. Amén. Gracias Padre Santo, maravilloso Señor, Padre amado. Te doy gracias por este mensaje, Señor. Y así síganos hablando mediante de tu palabra, Padre amado. Sin ti nosotros no conocemos nada. Tu palabra nos enseña y nos instruye. Padre amado, te damos gracias por este día y por este mensaje. Amén.